Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de estructura urbana y les vamos a presentar una exposición muy breve pero bien explicada. Somos tres integrantes: Jordán Gómez, Adriana Yaret, Serrano Estrada, Samuel Amori, Segovia Neria Daniel, y esperemos sea muy breve la explicación. Bueno, y dentro de los temas que se tocarán es en torno a la estructura urbana, a cómo está conformada, cuáles son sus componentes, conceptos, esos elementos urbanos que hacen o que conforman esa estructura urbana. Entonces, vamos a explicar uno por uno para que nos quede un poco más claro cada concepto, cada tema, cada elemento. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la estructura urbana. Y bueno, ¿qué es la estructura urbana? Nos dice que es un sistema complejo de partes relacionadas y organizadas entre sí que existen en el interior de un espacio urbano y las distintas partes que componen la ciudad. Eh, Estas relaciones deben de ser tanto espaciales como económicas y sociales. Y bueno, ¿qué es la estructura? Me dice que el término estructura deriva del verbo estruire, que significa construir, y eso significa disponer de partes o elementos en un orden determinado. Bueno, aquí en la presentación video, el arquitecto pues lo puede ver con más calma y acerca de lo que es la estructura urbana. Bueno, los sistemas urbanos, y nos dice que de qué está conformada la estructura de sistemas viales, que son los soportes de flujos para el transporte, para transportarte de un punto a otro. Todo esto depende de la actividad en los asentamientos. En este caso, pues son las carreteras, y todo eso depende de las actividades primordiales de cada asentamiento. También otros son los espacios verdes, que son los aires libres. Pueden ser cubiertos o descubiertos, y también por lo regular están recubiertos con vegetación. Otro es la trama, y nos dice que es la organización de los elementos espaciales. El trazo es la composición urbana. Los tejidos nos habla que son los barrios, la promoción de viviendas, los lotes populares, y el equipamiento. Dice que tiene características particulares en la conformación de cada ciudad, y todo esto depende de su cultura y de sus creencias. El equipamiento, bueno, pues son en general espacios públicos, plazas, hospitales, bibliotecas, y todo eso que conforman una ciudad. Y aquí hay unos ejemplos de los elementos urbanos. Bueno, aquí están, lo mencionaba, aquí están unas imágenes de lo que mencionaba hace un momento. ¿Cuál es el prototipo de la estructura urbana? Nos dice que los prototipos son sistemas de parrilla o retícula, sistemas o radiales, sistemas lineales, sistemas multicentrado y sistemas de plato roto. Ven aquí a continuación imágenes de cada ejemplo de las estructuras urbanas que existen. Por ejemplo, aquí en esta que mostramos aquí, pues se ve claramente que es una retícula, parrilla. En el siguiente, en el concéntrico, es
parte de un punto central y de ahí se distribuye los demás espacios. Y bueno, ¿cuáles son sus principales características? Dice que tiene en sí tiene como finalidad garantizar su funcionamiento interno de la ciudad. Una de las características es la morfología física de composición física material. Nos dice ¿qué quiere decir? Que nos permite identificar y saber la organización y disposición de la estructura física de la ciudad. Otro es la organización y la función. Eso dice que constituye las actividades sociales, económicas y urbanas, su manera de relacionarse y espacio cultural. La otra es la perdurabilidad, que nos dice que son modificaciones cualitativas en las características mismas del sistema urbano. Y los elementos constructivos de la estructura se clasifican en medio natural y medio construido. En este caso nos dice que del medio natural se caracteriza porque, bueno, en términos así rápidos, es el espacio que hace posible la construcción y la organización de las ciudades. Ya mi compañero Samuel ya le estará dando más detalles de esto. Bueno, elementos que constituyen el medio natural. ¿Cuáles son? Pues en general son el relieve, la morfología del terreno, es decir, su topografía, los tipos de suelo, ¿qué incluye esto? Pues su capacidad de soporte, su tipo de granología, otros conceptos que tienen que ver con el tipo de suelo. Cada zona, cada lugar tiene un suelo diferente. Entonces, eso es parte de un medio natural. Aquí dice cursos de agua, como son los ríos, arroyos, lagos, tipo de vegetación. Todos los lugares tienen cierto tipo de arbustos, bosques, pastizales, que dependiendo del clima es el tipo de vegetación que se genera en cierto lugar. Esto puede ser provocado por el tipo de humedad también. O sea, la humedad de ciertos lugares genera algún tipo de vegetación específico. Por ejemplo, en partes montañosas, por lo regular podemos ver árboles como pinos más boscosos. En lugares áridos, pues obviamente más vegetación como cactus, ese tipo de vegetación. Entonces, el clima sí influye en lo que es la vegetación. También hay características ambientales y características paisajistas, ¿no? Es decir, a lo mismo, cada lugar cuenta con un cierto paisaje, con ciertas características propias del lugar, provocadas por el clima, por la región donde se ubica. Entonces, ese es el medio natural que posee cada lugar, cada lugar en el planeta. La siguiente, por favor. Entonces, también otro elemento importante es el medio construido. ¿Qué tiene que ver con el medio construido o qué es lo que genera ese medio? Pues aquí hay varios puntos. Uno de esos es el uso de suelo, el sistema vial, sistema de espacios, equipamiento, soporte, infraestructura. Usos de suelos, como ya lo veíamos en temas pasados, es el uso, vaya la redundancia, el uso que se le da a cierto espacio, a cierta área. Por ejemplo, en la imagen
de la izquierda en la parte superior, podemos ver un pequeño esquema ahí de colores. Cada color significa cierto uso para ese espacio. Entonces, en una región hay leyes que regulan ese uso de suelo. Igual lo que tiene que ver con el medio construido, el sistema vial, todas aquellas calles, vialidades principales, secundarias que cuenta cada lugar, cada ciudad, cada pueblo. Entonces, es parte del medio construido. Todos los lugares cuentan o deberían de contar con sistemas de espacios verdes, espacios públicos donde la población pueda hacer uso de ellos adecuadamente. Y para todo esto hay leyes que regulan eso. El equipamiento tiene que ver con todo eso que hace a la ciudad, ¿no? Su infraestructura, sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, dice componentes que estructuran a una ciudad. Ahorita que me cargue, porque no veo bien la imagen. Bueno, volvemos a lo mismo. Esos son los componentes que estructuran a esa ciudad, como sus usos de suelo, su infraestructura, su tipo de suelo. En resumen, es eso, la mezcla del medio natural con el medio construido, ¿no? Eso es lo que componen a la estructura de una ciudad. Es lo que caracteriza a cada ciudad, a cada pueblo, ¿no? Por su forma o por sus características específicas de ese lugar. Entonces, podríamos resumir en eso, ¿no? Los componentes que estructuran a una ciudad es eso, su medio construido y su medio natural. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de eso, hablábamos del sistema vial. Es algo muy importante, ya que muchas veces, o la mayoría de veces, vemos una saturación por la no planeación o no la incorrecta planeación de esas vialidades. Sabemos que de un lugar debe contar con vialidades principales, secundarias. Entonces, una vía principal es aquella que genera el mayor volumen de tránsito y dirección. Hay redes viales intersectorial que conectan diferentes lugares, ¿no? También hay red de vías locales, dice, constituida por el trazado de calles locales de acceso directo a las viviendas. Se priorizan las bajas velocidades y el movimiento de peatones. Es decir, que, por ejemplo, en una vía principal, pues, como vuelvo a repetir, hay muchas regulaciones, leyes que te dicen que en una vía principal no puedes estacionarte al lado, debe ser de tantos metros de ancho. Entonces, es muy importante ese sistema vial para las ciudades, para darle movilidad, para evitar ese tipo de aglomeraciones, tráfico, contaminación. Entonces, es muy importante conocer y saber cómo estructurar un sistema vial. Siguiente. Bueno, volvemos a lo que es el uso del suelo urbano, más detalladamente. Y dice, ¿qué es el uso del suelo urbano? Es esa actividad urbana localizadas en un determinado punto del espacio, un punto específico. Se clasifican según sus tipos de actividad. ¿Cuáles son esas actividades? Se clasifican en residencial, que por lo general se lee con color amarillo, es donde uno puede
vivir, donde hay vivienda, eh, donde hay estos condominios, ¿no? Donde uno puede hacer uso de una vivienda. El uso comercial, todo lo que tiene que ver con el comercio, el industrial, institucional y espacios verdes públicos que por lo general casi siempre se representa con color verde. Entonces volvemos a ver este esquema donde se puede identificar claramente esos espacios, tal vez siempre un poco rezagado lo que son las áreas verdes, ¿no? Podemos ver en ese esquema, pero vuelvo a lo mismo, hay leyes que regulan estos sistemas, este uso de suelo, entonces es importante revisarlos o verlos o conocer esas leyes que regulan el uso del suelo para darle darle a esa actividad su localización específica y de manera correcta. Siguiente, por favor. El siguiente tema que se va a explicar es el de los espacios verdes. Bueno, aquí nos dice que el concepto de espacios verdes históricamente se dice que el ser humano ha diseñado espacios verdes dentro de las ciudades, pero siempre como elementos aislados y relegando a la naturaleza a un plano estético o recreativo. Y con esto genera que se pierdan funciones como la de depurar el agua o el aire, o servir de hábitat a otras especies. Es por esta situación que se necesita transformar los ecosistemas urbanos en ecosistemas humanos. Y nos dice que la forma de hacerlo es incluir la naturaleza como un tejido dentro de la trama urbana. También nos dice que, que los espacios verdes incluyen el conjunto de espacios públicos, ya sean parques, paseos, eh, plazas, plazoletas, que estas sirven para la expansión y recreación que generan un pulmón de ciudad. Em, en general, los espacios verdes de la ciudad deben responder a una multifuncionalidad, donde se hallen perspectivas medioambientales, en la cual entran eh, 4 aspectos, que es la social, la económica, la identitaria, que es generar una identidad y con esto una cultura. Se clasifican, los espacios verdes se clasifican en 4 aspectos. El primer aspecto nos dice que el espacio verde de escala metropolitana. En este espacio entran las características primordiales, que es que este espacio sean grandes parques eh, que abarcan espacios que no solo incluyen a una ciudad. Después el espacio verde barrial. Estas son pequeñas plazas, plazonetas o pequeños paseos. Estos pues los podemos encontrar mucho en lo que son, bueno, aquí en el estado pues son como que las colonias. Después está el, el verde de escala urbana, que esto quiere decir que son grandes parques, pero solo incluidos en una ciudad. Y el verde individual,
o local, que son pequeños jardines individuales propios propios de cada vivienda, y pues estos no son considerados espacios públicos de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, después se habla sobre el equipamiento urbano. Nos dice que es el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas, libres, fijas o móviles, estas con distintas jerarquías y grados de complejidad, prestados por Estado u otros para satisfacer diferentes necesidades de la comunidad. También nos dice que el equipamiento urbano se clasifica según sus funciones, mm, según sus funciones, su tamaño en función de la demanda o necesidad y radio de influencia. Esta pues tiene sus características. La principal, que es según sus funciones. Aquí entran las funciones educativas, sanitarias, administrativas, institucionales, religiosas, sociales, financieras, religiosas, recreativas y etcétera. En, en las otras, que es la radio de influencia, podemos... No, Dani, regrésale, por favor. ¿No carga la otra diapositiva? Yo la regresé, es que es internet. Ah, bueno. Bueno, nos dice que tamaño en función de la demanda o necesidad. En esta entran requerimientos por cantidades de habitantes, por el tipo de población que es. Aquí ya se clasifican distintos aspectos en los que son las edades, el sexo, la educación, y estos son representados en espacios construidos y tributarios, estándares, capacidad y posibilidad de ampliación. Nos dice que sus características son constructivas, funcionales, tecnológicas y tipográficas. Y después el otro tipo de equipamiento es el de radio de influencia. Y en este depende a la escala. Igual depende de la cantidad de los habitantes a los que sirve. En estos son algunos ejemplos, pueden ser los aeropuertos o un radio de influencia más social en el que entraría, por ejemplo, una catedral. Y ahí entran varias características que pues ya son dependientes de la ciudad, de si impactan en el sentido regional, en el sentido económico o en el sentido de la necesidad que el tipo de sociedad que hay en ese lugar pues tenga. La siguiente, Dani, por favor. El soporte infraestructural. Nos dice que el soporte infraestructural
es, es el, bueno, la infraestructura es el conjunto de equipos e instalaciones que cumplen con la función de soporte y apoyo de las distintas actividades y que además contribuyen al saneamiento e higiene urbana. Existen varios tipos de infraestructura, que es el red de agua potable, desagües, cloacales, en red o por sistemas individuales, que ya son los desagües pluviales, superficial por calles o en red, red de energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, alumbrado que diga el gas, envasado o también la red de teléfonos. Y pues ya más actualizados, pues ya son como la red de televisión, el cable y el internet. La siguiente, Dani, por favor. Y ya enfocado al uso urbano, nos dice que es el hecho de construir el soporte infraestructural de una ciudad con una permanencia temporal superior a cualquier otra intervención sobre ella, de modo que condiciona y apoya su extensión sobre el territorio y la forma en la que ésta se manifiesta. La siguiente, Dani. El sistema urbano. Este es el formado por un grupo de ciudades, el que internamente forma una ciudad, y no conveniente confundir con el concepto geográfico de estructura urbana, y que también internamente se aplica a la división en partes, que es la morfología y funcionalmente de una ciudad. La siguiente, Dani, por favor. Y nos da dos características muy importantes, eh, en las que se clasifica esto, que son la sociedad con sus necesidades, costumbres, hábitos y cultura. Y la segunda, que es el medio ambiente con sus posibilidades para satisfacer las necesidades del hombre en la sociedad. Este segundo punto significa que las sociedades urbanas modernas han desarrollado formas de gestión y administración de las ciudades, al que podemos denominar Estado o gobierno de las ciudades. La otra, Dani, por favor. En esto nos dice que en esta clasificación en donde las ciudades se denominan Estado o gobierno, es, es para, es, esto se imparte en las ciudades democráticas, ya que es el encargado de implementar y controlar la gestión y gobernamentalidad urbana dentro del sistema, para lo cual pues ya se hacen las leyes o las órdenes que pues se deben seguir. Los componentes ambientales. Estos es el subsistema territorial natural compuesto por múltiples variables, como lo son el suelo, el subsuelo, la atmósfera, agua, vegetación y clima. Y el subsistema construido por el hombre, que ya son las viviendas, las calles, los hospitales y las escuelas. La siguiente, Dani, por favor. Ya son todas. Bueno, en esta parte, pues es la más importante de un componente ambiental, porque pues ahí nos dice exactamente que se diferencian en dos, los cuales pues ya les dije que son el territorial natural y el
y el subsistema construido por el hombre, que pues ya es lo que desestabiliza pues al medio ambiente. Y pues ya es todo. Bien, para concluir, considero que es muy importante tener una estructura urbana adecuada porque esto hace para poder satisfacer las necesidades de la población y dotarla de la infraestructura y el equipamiento urbano necesario para que puedan tener una vida digna, una vida vaya cómoda y por eso es importante tener una buena estructura urbana. Sí, además, el conocer cuáles son los componentes de esa estructura nos abren el panorama, o tenemos un panorama más amplio de realmente cómo está el lugar inmediato, ¿no? Donde vivimos, donde el municipio, el estado, el estado actual de nuestras localidades, a las potencialidades y también las áreas, ¿no? De oportunidad donde podemos ver que hay deficiencias. Entonces, el conocer realmente qué es lo que conforma la estructura urbana nos abre ese panorama a conocer realmente la realidad, ¿no? De cada lugar. Además, en la estructura urbana, pues es muy importante considerar pues el medio ambiente, respetarlo y pues si es posible en las ciudades que pues ya está muy mal ese punto importante que es el medio ambiente, pues tratar de implementar pues propuestas que ayuden a a esta estructura urbana, pues a amigarse con el medio ambiente y pues ir respetando como que ese aspecto que pues es muy importante. Gracias.